Muy bien, hoy es un día especial, se reúnen los presidentes de UNASUR en Lima y hay que entender qué es lo que está pasando. Y qué mejor de tener un panel de gente inteligente, que opina de manera clara. Juan Cheput, quien es dirigente de Perú Posible, a Ramiro Escobar, internacionalista, y Óscar Schiappa Pietra, también internacionalista. Caballeros, muy buenas noches. ¿Qué puede pasar en UNASUR el día de hoy? Esta noche, ¿quién se anima a dar un pronóstico? Reservado. Bueno, ¿reservado o cantado? Es muy difícil que haya, digamos, un acuerdo unánime, porque si bien hay una mayoría, al parecer, para favorecer el reconocimiento sin ambajes de Maduro, bueno, está Santos, está Piñera, pero hay que aclarar algo, ¿no? Santos tiene sus motivos, digamos, casi personales para el reconocimiento. Está pues, por medio de la negociación con la FARC, es un país vecino, Chile es garante de la negociación, entonces no lo hacen porque sean chavistas, ¿no? Y es un error que alguna gente creo que está cometiendo al decir que UNASUR por completo es chavista. O sea, no es que sea chavista, sino que cada país tiene su matiz propio y sus razones propias para apoyar el reconocimiento. El caso de Santos es clarísimo, ¿no? Se le puede caer el edificio en la negociación si es que se... O sea, en conclusión, ¿tú crees que hoy día van a proclamar al señor Maduro acá en Lima? Yo creo que vamos a usar un lenguaje cauto, ¿no? Cauto. Pero algo van a decir sobre el diálogo es también. Casi hacerlo, ¿no? Yo creo que la Cancillería peruana va a tratar de proponer que haya referencias específicas en la declaración final sobre el tema de diálogo. Claro. Pero no es seguro que vaya a ser exitosa esa propuesta. Ahora, una declaración final que no tenga ese contenido y que simplemente sea un endose sin ambajes de la elección de Nicolás Maduro, ciertamente sería muy preocupante y no sería una señal positiva para la afirmación democrática. Mejor se van a la Plaza San Martín con los chavistas. Juan. Ahora mira, el solo hecho de que UNASUR convoque una reunión de emergencia significa que hay algo irregular. Ha habido procesos electorales en un montón de países y nunca se convoca una reunión de emergencia. O sea, de partida, los presidentes reconocen de que hay una situación anómala, hay un problema. Entonces, a partir de allí, salir simplemente con un apoyo a Nicolás Maduro, dicho sea de paso, me parece poco elegante su presencia en el país. Claro. Yo creo que él ha debido obviar su presencia ahora. Yo creo que no estaría en la línea de los presidentes. Yo sí creo de que van a manifestar un apoyo en función de la oportuna carta de Mario Vargas Llosa, a una recomposición del estado de calma que debe haber en Venezuela. El señor Nicolás Maduro no se puede comportar en la puerta del avión como si fuera presidente solamente del 50% de venezolanos y llamando fascistas al otro 50%. Él está en una actitud beligerante. Y los presidentes, creo, deberían llamarlo, a lo que Óscar señala y también Ramiro, al diálogo, pero también al recuento de votos, que para mí es muy importante. La oposición venezolana no se va a calmar sin el recuento de votos, que dicho sea de paso es factible porque a nivel de gobiernos, de gobernaturas en Venezuela se ha hecho. Algunos han manifestado de que es un proceso electoral informático, pero ese proceso electoral informático tiene un correlato manual. O sea, cuando uno imprime por quién va a votar en la pantalla, sale un registro manual, que es lo que se vota. Entonces, el recuento se puede hacer. Y yo creo que sin esa exigencia va a ser muy difícil que vuelva a la calma a Venezuela. Y un tema vinculado a eso, con lo cual quiero hacer un rápido enlace, es, ¿debe viajar el presidente Ollantaytamala a Caracas? No, vamos a ver con eso rapidito que está hablando Marta Chávez. El Poder Ejecutivo con los representantes de los partidos políticos para la seguridad ciudadana, y sin embargo el señor se va corriendo a Venezuela. No le importa un comino la seguridad ciudadana de los peruanos. Eso es lo que debe preocuparles a los supuestos defensores de derechos humanos. Gracias, presidente. Bien. Estaba ocurriendo algo raro, caballeros, porque justo con Rosamé Palacio nos encontramos ahora y comentábamos que Alejandro Aguinaga está escribiendo la carta de Mario Vargas Llosa para que no vaya a viajar Ollantaytamala, y Marta Chávez amenaza con tomar la editora Perú para que no vayan a imprimir el suplemento del viaje del presidente Ollantaytamala. ¿Debe viajar o no? ¿O es un tema accesorio? Y yo creo que este no es un escenario de blanco y negro, creo que depende mucho el mensaje con el cual, en la eventualidad que viaje el presidente, llegue a Venezuela. Y nuevamente creo que podría ser extremadamente eficaz a la causa democrática si es que, respetando los cánones protocolares, a la vez tiene alguna clase de gesto que ayude a sembrar la idea
y el mandato del diálogo, la conciliación, la concertación, sobre lo cual además el Perú tiene experiencia y el Perú podría colaborar con Venezuela en esta materia. ¿Tú, Juan, crees que debería viajar o no? ¿O depende de lo que hagan, lo que decía UNASUR ahora? Mira, si nosotros analizamos el proceso venezolano, vemos que hay una gran cantidad de irregularidades. No puedo sino retroceder a pensar en lo que nos pasó a nosotros entre el 99 y el 2000, en el cual ante una situación similar, los presidentes de Latinoamérica le dieron a Alberto Fujimori una ceremonia deslucida, casualmente por las irregularidades que había. Y yo creo que en estos momentos es una cuestión de principios sobre la cual hay que sentar posición. Yo creo que el Perú no puede correr el riesgo de legitimar a un presidente que ha adelantado su proceso de asunción, que debería ser la próxima semana, que no permite el recuento de votos y sobre todo que institucionalmente, que es lo más grave, a través del Congreso está copando todas las comisiones. Hemos visto cómo se ha referido a la prensa, que se permite hacer algún tipo de crítica, con lo cual está avanzando contra la prensa. Y Diosdado Cabello ha dicho el día de hoy que el que le impedía ser más radical en lo que se refiere a la represión era el señor que ahora está en el cielo, Hugo Chávez, ¿no? Y que él, en su gran bondad, impedía de que hicieran las cosas como a él le gusta hacerlas, es decir, represión total. Claro. Entonces, ante esas señales, y habiendo vivido el Perú una situación no similar, pero sí con bastantes puntos en común, creo yo que el presidente haría bien en enviar al canciller, si quiere una representación, o a la vicepresidenta, pero no dar un aval de ese tipo. Yo creo que es un momento de principio. Y esa línea podría hasta salvarlo, que le voten en contra de que no pueda viajar, y le dice a Nicolás Maduro: oye, concha, le vale, chico, yo quería ir, pero el Congreso no me deja, así es que... Claro, pero el problema del Congreso, ¿sabes cuál va a ser? De que esa factura se la van a pasar en los próximos meses o años, cuando el proceso se agudice, y el Congreso, que tuvo la oportunidad de decirle al señor presidente, reflexione, le otorga un aval, que luego definitivamente va a constituir un pasivo político. Y Maduro podría decirle: oye, si tienes problemas en el Congreso, te mando a Diosdado Cabello, que le deja hablar el que está a favor. No, y le quita el sueldo, le saca el sueldo a la oposición. A mí me preocupa que la discusión en el Congreso y la decisión que tome el Congreso peruano esté basada más en elementos de política interna peruana que en efectivamente una posición de principio. Y hay mucho de eso detrás, hay fuerzas políticas. Verla esta noche, la señora Marta Chávez, un poco como abogada de la democracia, la verdad que me... Llamándola a coincidir con... Pero mira, yo diría lo siguiente, ¿no? Desde que empezó todo este intríngulis, digamos, se ha notado una cierta duda en el gobierno, ¿no? Hay una actitud nebulosa, una duda en cuanto a viajar. A eso me refiero, o sea, no se ha sido rotundo decir, sí, vamos a ir de todas maneras. Estamos consultando. Quiere decir que hay algún tipo de duda en el seno de la estructura del poder. Están consultando, están con Roncayolo negociando en el Congreso, porque quieren viajar, sí. Claro, pero en todo caso no hay una actitud rotunda de vamos a ir de todas maneras, como ha sido el caso de Mujica, por ejemplo, que le han autorizado, o el caso de Cristina Fernández, que no hay duda prácticamente de ir. La otra cuestión, un poco coincido con lo que dice Oscar, es que hay que leer un poco también las señales del entorno internacional, ¿no? Por ejemplo, no va a ir el príncipe Felipe, no va. Bueno, Estados Unidos ni qué hablar, pues no va a reconocer la elección hasta que no sea un recuento. Pero hay la Unión Europea ha tenido un comunicado, quizás lo han leído, ¿no? Que es un poco nebuloso, pero lo que da a entender es que no está entusiasmada tampoco con el tema, ¿no? Y llama también a un diálogo, a que consideren lo que está pasando. Entonces, en ese entorno internacional tiene que evaluarse un poco en qué situación vamos a quedar nosotros, ¿no? Y yo juzgo que, en fin, lamento coincidir con Marta Chávez, pues, pero me parece que no debería viajar, sería mejor que viaje el canciller, ¿no? Porque hay una serie de problemas que tendría él también a nivel de imagen política acá adentro, un poco lo que dice Oscar, pero creo que en todo caso si va finalmente, tendría que ir con un mensaje muy claro de que también va, pero digamos de alguna manera dando un mensaje hacia la oposición, hacia el diálogo, hacia un mayor consenso, no ir simplemente a aplaudir, ¿no? Y la carta de Mario Vargas Llosa, ¿qué significa en este contexto? Bueno, yo creo que es la autoridad moral de alguien como Vargas Llosa, que ha sido consecuente en su compromiso democrático siempre, en su momento, cuando el Perú vivió una situación Mientras de Oscar habla, autoritarismo. pueden ver también las imágenes de la llegada de Evo Morales a Palacio de Gobierno. Sí, por favor. Sí, creo que Mario Vargas Llosa, uno puede a veces estar en desacuerdo con algunos de sus postulados, pero es alguien que ha demostrado en lo que se refiere a sus convicciones democráticas una gran integridad y creo que lo está ratificando.
explicando. Su carta es moderada, es respetuosa, es constructiva porque tiene un conjunto de propuestas y creo que es extremadamente útil. Pero, mi pregunta es, ¿la posición del gobierno peruano, el Estado peruano, debería ser en línea con lo que plantea Vargas Llosa o hay matices distintos, Juan? Yo creo que debería estar en línea de eso, porque ahí el corpus de la causa va alrededor de las dudas graves, ¿no? Y yo creo de que eso no podemos abstraernos de eso. Hay dudas graves sobre el proceso electoral en Venezuela y por lo tanto la legitimidad de Maduro está en cuestionamiento. Claro. Y cuando la legitimidad está en cuestionamiento a tal punto que el 50% de Venezuela está en contra, Estados Unidos no avala a Maduro, la Unión Europea, como ha dicho Ramiro, está en la misma posición y el príncipe Felipe ha dicho que no va a asistir, a pesar de que el gobierno de España ya reconoció inicialmente a Maduro, pues yo creo que el Perú debería ver eso, ¿no? Mira, el Perú está en un proceso de reconstitución, de relanzamiento comercial tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, esperando a que cuando estos superen la crisis económica, nuestra posición de negociación sea aún mejor. Entonces, si vamos a ver el impacto comercial de nuestras decisiones, empezamos ahorita a ahuyentarnos de algo que debería ser un afán latinoamericano como es el proceso de respeto democrático e institucionalización, el presidente Ollanta bien debería dejar de lado su pretensión de viajar, porque yo creo que va a obtener los votos en el Congreso. Que sí. Yo sí creo que los va a obtener, sí. Pero él podría muy bien obtenerlos, tener una victoria política, pero delegar en alguien el viaje. Tienes el libre por favor de intervenir, no esperen a que yo le dé la palabra. Sí. Yo quiero insistir en lo siguiente, creo que obviamente coincidimos en nuestra convicción en favor de la democratización de Venezuela, de que estos atisbos autoritarios queden completamente de lado y que sobre todo se genere viabilidad para el nuevo gobierno de Venezuela, porque lo que ahora estamos viendo es una coyuntura de legitimidad en torno al proceso electoral, pero lo que viene después, cualquiera sea el resultado de esta etapa inmediata, es el problema de la falta de viabilidad de ese gobierno. Y en ese sentido, basado en esta coincidencia que no tengo duda de aquí todos abrigamos, la pregunta es: ¿cómo puede ser más efectiva la contribución del presidente Humala y del gobierno peruano para facilitar ese proceso de democratización en Venezuela? Y ahí creo que hay distintos tipos de respuestas, distintos tipos de matices. La posibilidad de no ir podría ser una respuesta, pero la posibilidad de ir con un discurso equilibrado y con algunas expresiones muy puntuales y respetuosas, pero a la vez firmes en favor de la democratización, podría ayudar muchísimo más al proceso que quedarse en Pero el discurso Lima. Se tendría que dar en la cumbre de UNASUR, porque una vez que uno visita el país ya no puede meterse en asuntos de política interna, tiene que ser básicamente cordial. Claro, allá en Venezuela no va a poder hacer eso, tendría que hacerlo en UNASUR. Yo lo que veo... Y en eso, Juan, ¿cómo hablan en UNASUR? Porque van a estar en una mesa, o sea, lo que me imagino siempre es el setting de cómo ocurre, en una mesa donde van a estar hablando, va a estar Maduro, entonces ante cada cosa que hablen va a decir Maduro va a intervenir, por eso perdón, digo, pero es un poco pajarito elegante. chiquitico se apareció y me dijo que así era la cosa. Mira, ¿Cómo discuten esto con...? El antecedente, Ramiro nos podría ilustrar, Con lo el que pasó en reo ahí. Paraguay cuando se reunió UNASUR, también Porfirio Lobo, querían asistir y ellos prefirieron trabajar Lógico, ¿no? sin mayores, porque está de fondo el tema paraguayo en ese instante. Claro. Ahora el venezolano Maduro va a estar presente, no se va a poder cuestionar absolutamente nada, porque él de inmediato va a querer rebatir, y si vamos a ver el estilo chavista, pues simplemente va a ser muy agresivo al rebatir. Mira, hay un elemento que yo quiero poner en la mesa de conversación, ¿no? Y es distanciarse, por ejemplo, de una interpretación facilista de los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Maduro? Es el fascismo. Conversaba hace un rato con Oscar, ¿no? Y con Juan, y es que la oposición venezolana de ahora no es la misma que le hizo el golpe a Chávez en el 2002. Claro, es una oposición que ha pasado por un proceso, ha tenido elecciones internas, incluso hay partidos de izquierda dentro del frente opositor. Hay uno que se llama Bandera Roja, ¿no? Que sería como un Patria Roja acá, ¿no? Hay otro que es el Movimiento Social Progresista. Entonces, esa imagen que se está tratando de vender de manera muy simplificada, a mi juicio, de que es el fascismo, el mismo que estaba en el golpe del 2002, no es verdad, ¿no? O sea, esa oposición ha madurado, a mi juicio, para mejor, con todos sus problemas. No dudo que dentro del frente opositor haya sectores ultras, como los debe haber, y como los hay en el chavismo, y creo que en el chavismo incluso debe haber algo que en Cuba le llaman dialogueros, ¿no? O sea, gente un poco más dispuesta a dialogar, ¿no? Es decir, cogernos de un concepto tan simple, ¿no?, de que son fascistas todos, empobrece el diálogo, y yo espero que los presidentes tengan una capacidad de observar, sobre todo los que son de izquierda, ¿no?, o de una corriente progresista. Oiga, esto no es tan simple, ¿no? En ese frente
hay sectores diversos y no se puede simplificar todo diciendo que ellos son fascistas y que por lo tanto no hay nada que discutir, ¿no? Pero para el elemento fascista está el otro elemento que es el de la represión. Se está amenazando a Capriles en quitarle la gobernación de Miranda y ese es un elemento verdaderamente bien grave por la gran mayoría con la cual ganó en Miranda Capriles en su momento. Y por otro lado está el tema de que si hay ya partidos de izquierda dentro de esta coalición antichavista es porque no ganan elecciones. Es imposible en los últimos 14 años ganar elecciones en Venezuela y verdaderamente eso ya está generando en Venezuela una indignación que se está manifestando en estas manifestaciones públicas. públicas. Está llegando justamente Santos a Palacio de Gobierno. Oscar. No, sí, lo que ocurre es que estos regímenes autoritarios que además tienen recursos y que los distribuyen pues con prodigalidad, luego tienen una enorme dificultad para desmontar ese aparato. ¿A qué me refiero? Hoy la posibilidad de que el chavismo se modere, de que realmente propenda a generar un clima de diálogo, de entendimiento con la oposición y, por qué no decirlo, hasta eventualmente de cogobierno, es casi inexistente. Porque hay un sistema de incentivos perversos, los beneficios económicos de toda la gente que se ha enriquecido o que recibe dinero, digamos, de todo este andamiaje político chavista, no se puede desmontar de la noche a la mañana. Nadie va a querer renunciar a sus beneficios simplemente en función del interés nacional. Ojalá hubiera patriotismo en ese sentido, pero suele no ocurrir, ¿no? Cuando hay estos incentivos perversos. Es una situación difícil. El Perú un poco eso lo vivió. El fujimorismo no tenía cómo dar marcha atrás en todo ese proyecto autoritario y corrupto. No había ya cómo. Bueno, el chavismo se nutrió del fujimorismo en su momento inicial, o sea, y eso se olvidó en el momento precursor de los autoritarismos competitivos en la región. Al señor Nicolás Maduro no le queda otra cosa que mayor autoritarismo, el control total del Congreso y por otro lado mayor populismo, que son los elementos de la ecuación que le van a permitir a él tener cierto nivel de tranquilidad. Pero cuando más salvajes se ponen es porque más débiles están. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Les pido hacer una breve pausa y venimos con más en esta edición especial de Buenas Noches para analizar qué es lo que puede pasar esta noche en UNASUR, que están, como ven, ya sentándose a la mesa en cualquier momento. Ya venimos. Bien, estamos acá de vuelta en esta edición especial de Buenas Noches, conversando con Juan Chepuz, Ramiro Escobar y Óscar Esquiapa Pietra sobre lo que puede pasar en UNASUR. Un ratito al Congreso, está hablando el congresista Victorcho García Belaúnde. Siempre es interesante lo que dice Víctor Andrés. Prepara los viajes, prepara la agenda y recomienda la decisión al presidente de la República. Gracias. Bien, congresista Molina. Acabó. Finalmente el congresista Molina. Él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Volvamos al terreno que puede ocurrir, algo de lo que estábamos conversando en la pausa comercial. ¿Están todos sentados en la mesa los que deben conversar o mejor invitamos a Raúl Castro a conversar en la mesa de hoy en UNASUR y con él con quien se debe negociar todo? Bueno, yo considero de que en vista de esta dispersión que hay actualmente en el chavismo por la falta de liderazgo de Nicolás Maduro, la inteligencia cubana o el mismo Raúl Castro se puede convertir en un interlocutor entre las partes, ¿no? Con lo cual ya la situación se pone verdaderamente peligrosa. Una de las cosas que conversábamos los tres, contigo también, hace unos instantes, era el tema de la necesidad de que exista un gobierno de concertación nacional, que desde el punto de vista inicial de un Nicolás Maduro excluyente es virtualmente imposible. Y yo creo por qué. Porque el apetito cubano de recursos no admite la posibilidad de un gobierno de concertación nacional, que se opone radicalmente a eso. Por eso yo creo que el factor cubano es algo que se tiene que estudiar con mayor profundidad. Ahora ahí tendrías un problema, Juan, ¿no? Y es que Cuba está sumamente involucrada en la negociación con la FARC por parte de Colombia, ¿no? Así es. Ese edificio se puede, si no caer, por lo menos de ahí el apoyo de Santos. Pero el apoyo de Santos, entonces hay digamos, una suerte de arquitectura complicada que no hace tan fácil que saques a Cuba del juego, ¿no? Y lo otro que estábamos comentando era, no entiendo por qué alguna gente piensa que tener una negociación, pedir el recuento de votos o un gobierno de unidad nacional es darle poder a la DBA venezolana, ¿no? Pero vamos después. Con respecto a eso, primero tendría que dar un comentario.
Bueno, yo creo que un proceso de negociación política implica que todas las partes cedan, y si es que de Capriles y la oposición determinan que el factor cubano es un factor decisivo para una eventual salida política, habrá que entonces considerar los intereses de Cuba en ese proceso, y si eso eventualmente puede significar que todavía algo de recursos venezolanos sean destinados para sostener el régimen de Cuba es parte del costo político, no es lo que uno desearía, pero es parte del costo político. Tampoco se le va a quitar la alfombra de un día para otro, ¿no? No, pero mira, Cuba es un actor que ha estado pasando desapercibido. Cuba ha estado presente, según la prensa colombiana, en el tema entre Colombia y Nicaragua, asesorando al gobierno nicaragüense en la disputa limítrofe. Cuba está presente en el tema de las FARC. Cuba está presente en Venezuela. Cuba, como tú bien has dicho, se convierte en una suerte de amalgama en momentos en los cuales se requiere mayor capacidad de coordinación. Entonces, la presencia cubana está creciendo en esa zona del Caribe. Entonces, ¿eso en qué la convierte? En un actor muy importante que al final está el tema de los recursos y puede convertirse en el asesor intelectual y político de Nicolás Maduro, con lo cual yo no digo que la saquen. Yo lo que estoy indicando es que es peligrosa su permanencia y va a quedar allí asesorando a un Nicolás Maduro que es absolutamente influenciable, y que lamentablemente eso puede generar una Venezuela ahí sí mucho más radicalizada de la que se tuvo con Chávez. Claro, pero en ese sentido la sostenibilidad de los intereses cubanos en su relación con Venezuela quedaría puesta en cuestión si es que se mantiene un régimen de Nicolás Maduro débil, frágil, cuestionado, aislado. Por eso la habría debilidad también. Así es, en efecto, y los cubanos ciertamente van a calcular eso. Porque fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si se desata la crisis económica de manera feroz? Si tienen que hacer un shock, va a haber recursos para ayudar de la misma manera que se ha ido ahora. O sea, es una situación que no le conviene a nadie, ni a los cubanos, ni a los chavistas, ni a nadie, ¿no? Hay que, imagínate, y lo conversamos el otro día con Augusto, ¿no? Imagínate un presidente chavista dando un shock económico. O sea, el problema que tendría socialmente. Bueno, ya lo dio, no se devaluó 40%. Digamos, ha sido el comienzo del drama, ¿no? Así es, en efecto. Pero imagínate a un estadista en una situación así, apela a la imaginación política. Cuando no lo dan y simplemente vas incubando, claro, porque en una situación como esta, ¿no?, pierde su colchón. Y ahí pierde Cuba, pierde todo el mundo, ¿no? Entonces, este es el momento del realismo político. Mira, nosotros, por experiencia de la hiperinflación de Alan García, sabemos que los paliativos o las medidas a medias no sirven, que es lo que ha hecho Chávez o lo que viene haciendo Cristina Kirchner en Argentina. Si hay un shock, tiene que ser como lo hizo Fujimori en la primera semana de su gobierno, y no va a ir a eso. Porque eso significaría perder de inmediato ese colchón popular que en esos momentos lo apoya, ¿no? entonces hay una disyuntiva de la cual con un alto costo social, ¿no? Por supuesto, ahí queda un mayor autoritarismo que yo creo que es por lo que se está apostando, ¿no? ¿Qué implica todo esto para la discusión, lo que está pasando en este debate sobre Venezuela para el Perú? Y les planteo, no sé, con algo de tristeza, pero ver en estos días algunas voces del sector de izquierda, más bien, que lo que dicen es, hay una defensa de este par de impresentables que son Maduro y Diosdado, pero ya cuando te veía discutiendo con Nicolás Lynch y cuando más temprano en Canal N, ¿no? Sí, en Canal N. Y cuando le preguntaban a Nicolás, decían, y esto que Diosdado deja hablar al que está de acuerdo con él, es una anécdota. ¿Cómo es una anécdota? Es un tema. Y el otro tema, mirando al 2016, el tema de Nadine Heredia, porque mucha gente dice, bueno, si la cosa es contra Keiko y García, bueno, se justifica pues Nadine. Estamos viendo como lo que va a ser un poco la discusión del 2016 acá. Mira, yo lo que veo es, lamentablemente, ¿no? Porque a todos ellos los considero como personas, como amigos. Sin duda. Nicolás, Salomón Lerner, y de primera y honesta, ¿no? Honestas, Nicolás, Salomón Lerner. No hay un interés ahí, es un interés, o sea, es forma de ver, pero no es que haya un interés específico de toma y daca, ¿no? No, yo no lo veo así. Yo lo veo como una convicción equivocada de lo que debe ser la izquierda, en la cual se permiten ciertos excesos que no se le permitirían a la derecha. Y yo creo que ahí la izquierda pierde credibilidad. Cuando escucho a Salomón decir que la decisión de postular o no postular es decisión exclusiva del presidente o de ellos, habiendo una constitución de por medio, pues hay un problema. Cuando veo al canciller Roncaliolo, que al frente de Transparencia, por lo mismo que sucede hoy en día en Venezuela, aglutinaba a los líderes políticos del Perú para oponernos a Fujimori, y hoy promueve el viaje a Venezuela olvidando de que es la misma gata con distinto listón, ¿no? Lo que está pasando en estos momentos en Venezuela es exactamente lo que pasaba en el Perú en el año 2000.
Entonces, no hay esas diferencias y Nico hoy día, llamando anecdótico a una pregunta válida de Carla Jara, Lo voy a invitar a Nico para discutir. Claro. Oscar. Claro. Bueno, a mí me preocupa mucho en ciertos actores políticos los dobles estándares de mis épocas y hasta ahora, de vinculación con los temas de derechos humanos, gente que ve los temas de derechos humanos en función de beneficios políticos internos en el escenario peruano, pero nada dice sobre los derechos humanos en Cuba y en otras partes del mundo donde hay regímenes autoritarios supuestamente de izquierda. Eso es algo que a mí personalmente me preocupa, sobre todo porque en algunos casos se trata de personas que efectivamente tienen convicciones legítimas, pero tenemos que afirmar la vigencia de valores absolutos. La democracia en el Perú vale tanto como la democracia en Venezuela. La participación popular, el respeto a la decisión ciudadana tienen que tener el mismo valor independientemente del contexto político o de las coordenadas geográficas. Mira, hay datos, por ejemplo, también como muy claros que ayudarían a alguna gente que está en esta especie de laberinto confuso a entender, ¿no? Uno, hay un informe de Human Rights Watch al cual el defensor de derechos humanos de acá o gente de izquierda apela con frecuencia sobre Venezuela y señala unos casos muy puntuales, ¿no? La fiscal María Luisa Afiuni, ¿no? Que está incluso con arresto domiciliario, ¿no? Programas de televisión que fueron ajochados, ¿no? Gente presa. Entonces, no se puede, digamos, mirar con la mitad de la percepción que uno tiene esta situación. Segundo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Dentro del frente opositor hay gente de izquierda, hay partidos de izquierda, hay grupos de izquierda. No es el fascismo, como dice Maduro, simplificando, ¿no? Y lo tercero es que yo creo que alguna gente de izquierda debe entender, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que si uno hace el ejercicio de imaginación, ¿no? ¿Qué pasaría si uno vive en Venezuela en este momento? ¿No? Y va a aguantar un tipo como presidente del Congreso que habla así. No, o sea, a mí me parece indigno ya no para alguien de izquierda o derecha, sino para cualquier persona mínimamente sensata, ¿no? ¿Cómo te va a hablar el presidente? O sea, acá mismo, cuando hay un incidente de ese tipo, la gente ha protestado, ¿no? O sea, entonces, ¿a santo de qué defender eso? No entiendo. Sí, y creo que los extremismos de lado y lado son ciertamente muy negativos y es de lo que hay que cuidarse, particularmente en esta situación en Venezuela. No hay que perder de vista que si ha habido todo este periodo de chavismo que hoy ciertamente es criticado, es la consecuencia de la podredumbre del sistema político tradicional en Venezuela, con situaciones de corrupción inmensas, ¿no? Un país con la riqueza petrolera que tiene y que sin embargo tenga los niveles de pobreza, de marginación, de privación de acceso a servicios básicos que tiene Venezuela, es algo que simplemente no solamente es imposible de comprender racionalmente, sino que es insultante. Pero esa derecha corrupta, el sistema político del chavismo no la ha cambiado en términos de que ha logrado lo mismo, ¿no? La corrupción de la pérdida de 550.000 millones de dólares sin que haya una mejor infraestructura, y en ese sentido sí, lo que sucede en Ecuador es verdaderamente loable, como los recursos petrolíferos sí han generado una modificación en infraestructura que ha puesto en un mejor nivel de competitividad a Ecuador. Es distinto, ¿no? Es un esquema que puede parecerse la revolución algo, pero ciudadana, es otra. Pero con eso quiero indicar de que en el caso venezolano la situación no ha sido así, porque hoy se habla de una casta militar muy rica, ¿no? Y que no puede ser fiscalizada. Y por otro lado, yendo al antagonismo entre las dos posiciones, merece una felicitación Capriles, porque cuando se iba a hacer una marcha para evitar mayor cantidad de muertos y un Caracazo, dijo que no vaya. Justamente si hablas de Venezuela, vamos a que está hablando en este momento la autoridad electoral de Venezuela dando un mensaje. Escuchemos a la señora Tibisay Lucena. Se trata de las garantías a los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos. Es la soberanía del país expresada por el sufragio. La institución es garante de esos votos y, por tanto, de las decisiones que el pueblo toma por medio del sufragio. El poder electoral tiene la obligación constitucional de respetar y hacer respetar la decisión de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos. Por ello, el poder electoral actúa estrictamente dentro del marco jurídico del país. El domingo, cuando anunciamos los resultados, también recordamos el derecho que le asiste a aquellos y a quienes
estaban en desacuerdo o están en desacuerdo con el resultado electoral. Y les señalamos claramente cuáles son esas instancias. Vamos a dejar a Tibisay un ratito que siga hablando por ahí. En conclusión, entonces, ¿qué es lo que esperan que pase de UNASUR así, de manera así como si fuera un tuit, el día de hoy? Ahorita. Una cosa es que quisiera que pase, quisiera una declaración de que se reconozca que ha habido problemas, que invite a que haya un recuento de votos, una auditoría, y que a la vez se enfatice el llamado al diálogo, a la concertación, a la transición, eventualmente al cogobierno, y tal vez eso ya es demasiado... Pero como no eres presidente de ningún país, ¿qué es lo que crees que sí va a pasar? Eso es lo que quisiera que ocurra. ¿Qué Claro. va a pasar? Probablemente bastante menos que eso. Pero ojalá que la declaración final que salga de esta reunión contenga por lo menos algunos elementos de afirmación democrática, de llamado a la tolerancia y de cese a cualquier clase de manifestación de violencia, particularmente la que proviene de las propias autoridades gubernamentales. Sí, bueno, un tuit rapidito. Yo quisiera que los presidentes reflexionen sobre el impacto de su indiferencia. Si ellos hubieran actuado contra Diosdado Cabello cuando no asumió y permitió que Nicolás Maduro fuera presidente ilegal, ilegítimo, inconstitucional por lo menos, la situación sería otra. Entonces, lo que digan hoy tienen que ver ya como consecuencia de esa indiferencia anterior. Ramiro, cierto. Yo creo que primero digo lo que creo que va a pasar y luego lo que quisiera que pase. No, me parece que la declaración va a ser nebulosa, probablemente reconozcan a Maduro, pero va a haber un llamado al diálogo, al entendimiento, pero me parece que para llegar a eso ellos tendrían que tener un mayor entendimiento de lo que es la situación, lo que hemos estado conversando, la crisis económica que se avecina, las características. Deben tener, pero ganas no tienen con Evo, Cristina y todos ahí, que todos van a hacer barra. Pero en todo caso tener en cuenta eso, aún si lo saben, tenerlo en cuenta a la hora de emitir una opinión, porque se viene una crisis muy grande, o sea, no se trata de que el fascismo va a entrar al poder si se propende, o sea, si se acepta un recuento de votos o algún tipo de diálogo, Es cierto. ¿no? Entonces, actuar con entendimiento de la situación y con realismo político, ¿no? No se trata acá de salvarle el pellejo político a nadie, sino de buscar una estabilidad política y social en Venezuela, ¿no? Oscar, Juan, Ramiro, muchas gracias por registrarnos en ese tema tan complejo que hay que irlo y seguramente la cosa va a ir para rato. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y nos con lo ultimito en Buenas noches.